la estrategia de Dios hacia la incredulidad. La estrategia de Dios hacia la incredulidad, y quiero que por favor lean conmigo versículos 16 a 21, luego oramos y comenzamos con la introducción. ¿Listos? El apóstol Pablo, hablando bajo la inspiración del Espíritu Santo, dice: mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Amén, bien, por toda la tierra, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente, Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por el privilegio que tenemos de estudiar tu palabra el día de hoy y cada miércoles, cada domingo, cada reunión, cada evento, Señor, que hacemos. Padre, para nosotros esta es quizás la bendición más grande, Señor, porque sabemos que tener un conocimiento de Dios apropiado y correcto requiere tu palabra, Señor. Hay mucha superstición en este mundo, hay mucha religión vana, vacía, Señor, inútil, y tu palabra dice, Señor, que tú eres un Dios que busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad, Señor. Y necesitamos entender y saber tu plan y lo que dice tu palabra acerca de muchas cosas, Señor. Te damos gracias por este privilegio. Te pido que me ayudes a impartir tu palabra, a predicarla en una manera clara, Señor. Ayúdame, Señor, con mis limitaciones físicas. Y, Padre, te pido que tú alimentes a todo tu pueblo, Señor, a tus ovejas, y que nos ayudes, Señor, a salir de aquí con mucha más claridad de lo que tú quieres para nosotros, Señor. Te damos gracias y te adoramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es el 10. ¿Dije el 11? Disculpen. Sí, Romanos 10. Todavía no hemos llegado al 11. Bueno, ¿cuántos de ustedes, hermanos y hermanas, tienen familias, familiares, personas que ustedes aman, que no han entregado sus vidas a Jesucristo? Obviamente muchos de nosotros, ¿verdad? Y yo a veces me pregunto, Señor, ¿estarás trabajando en sus vidas o ya los has puesto a un lado completamente? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué les puedo decir? Esa es una pregunta que yo me hago y estoy en este momento pensando en ciertas personas en la familia mía y de mi esposa y me pregunto, pues, ¿dónde estarán ellos con Dios, verdad? ¿Siempre van a ser incrédulos o Dios va a hacer algo más? Entonces, lo que este mensaje nos enseña, lo que este pasaje nos enseña, es que Dios tiene una estrategia, Dios tiene una manera que Él trabaja con personas que hasta el momento lo han rechazado, que hasta el momento están en la incredulidad. Y entonces, conforme estaba desarrollando este estudio, llegué a un propósito. El propósito para nuestro estudio de hoy está aquí arriba. Entender cómo Dios trabaja con personas incrédulas para poder mejor ministrarles y para conocer mejor tu rol. Yo pienso que si nosotros entendemos qué es lo que está Dios haciendo en sus vidas, yo puedo decirles cosas que dice la Biblia que los pueden quizás sacar de sus tinieblas un poco. Y si yo entiendo cuál es mi rol, si hay un rol que yo tengo que jugar, entonces yo voy a poder mejor jugar ese rol si yo estoy preparado, si yo estoy instruido por la palabra de Dios que de cómo me debo de comportar. Entonces ese es nuestro propósito al estudiar estos versículos. Antes de comenzar, quiero decirles que la incredulidad, hermanos, porque tú miras esto y tú dices, oh, ok, están hablando de gente incrédula. Yo no soy una persona incrédula, yo creo en Dios. Pero la realidad, hermanos, es que la incredulidad no significa simplemente creer mentalmente en Dios. No significa que tú simplemente crees que Dios existe y que Dios es bueno y que fuiste bautizado como niño. Eso no es en sí el ser creyente. El hecho que te identificas externamente con el pueblo de Dios no en sí significa que uno es creyente. La incredulidad
significa no obedecer. Puede uno identificarse externamente, pero si no obedece a Dios, uno es incrédulo. Significa no entregarse por completo a Cristo, no entregarse por completo a Dios. Si uno profesa ser hijo de Dios y no se ha entregado por completo a nuestro Señor Jesucristo, no es creyente, está viviendo en su incredulidad. Y la mejor manera de ponérselos es que los judíos, los israelitas, cuando salieron de Egipto, ellos, se puede decir, eran creyentes en Dios. Dios los estaba llevando de la mano. Sin embargo, ellos no eran creyentes, ellos eran incrédulos, la mayoría de ellos, por su falta de obediencia y por su falta de entrega al Dios Todopoderoso. En Hebreos 3 nos dice, ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, personas que escucharon la palabra de Dios, le provocaron a Dios a la ira? Y nos está hablando en Hebreos 3 de la ira. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Entonces, la incredulidad es una persona que no obedece a Dios, que no se ha entregado a Dios. Y con esa persona, Dios tiene una estrategia. Dios tiene una manera que está lidiando con ellos en la actualidad. Y eso es lo que vamos a ver en este estudio. Y la manera que voy a hablar de personas incrédulas es, primero me voy a referir a Israel, porque de Israel está hablando principalmente el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10. Y luego me voy a referir no solamente a Israel, pero a los demás, a las demás personas en este mundo que son incrédulos y que no han entregado sus vidas a Jesucristo. Y la manera que me voy a referir primero a Israel y luego a los demás es porque la Biblia dice que el evangelio primero vino al judío. El judío recibió el evangelio primero por obra y diseño de Dios, lo rechazó y por causa de su rechazo el evangelio vino a los gentiles. Los gentiles somos nosotros, no judíos. Y muchos no judíos, muchos gentiles recibieron a Cristo, pero igualmente muchos lo han rechazado aún hasta el día de hoy. Entonces, cuando hablo de Israel, voy a mencionar a Israel y luego voy a mencionar los demás. Y si tú te pones a pensar, la iglesia consiste no mayormente de judíos, pero de no judíos hoy en día. Ahora, quiero dar un repaso antes de llegar al versículo 16, porque si no hacemos un repaso de lo que hemos estado estudiando, no vamos a poder entender lo que está hablando Pablo en el versículo 16. ¿Okay? Entonces, ¿de qué se trata el capítulo 9 y 10 de Romanos? Se trata de la nación de Israel. Se trata de por qué esta nación que era escogida por Dios, formaba parte del pueblo de Dios, la mayoría de ellos rechazan a Cristo. Y es una buena pregunta y es un buen tema, porque un judío puede decir, ¿cómo es que Cristo es el Mesías si la mayoría de los judíos lo han rechazado? Entonces Pablo se pone a explicar cómo eso es que trabaja, y la razón que es así es porque Dios, dentro de su cuerpo visible, siempre tiene un remanente que en verdad cree. No todos los que son parte del cuerpo visible de Dios, ni en Israel ni en la iglesia, son parte de los hijos de Dios. Los hijos de Dios son hijos de Dios. Capítulo 9 de Romanos es por elección, por soberanía de Dios, y ese es el tema que se desarrolla en el capítulo 9. Y ahora, cuando llegamos al capítulo 10, Pablo está hablando otra vez de Israel y está mostrando todavía razones por las cuales ellos no son salvos. Entonces vamos a repasar eso tantito hasta que lleguemos al versículo 16. En el versículo 1, Pablo, y no les voy a leer todos los versículos en este repaso, Pablo básicamente dice: yo amo a mi pueblo. El anhelo de mi corazón es que mi pueblo israelita sea salvo. No son salvos, están perdidos, él lo admite, él lo afirma. Y dice que a pesar de que ellos tienen un celo para Dios, tienen una pasión para Dios, lo que a ellos les falta es que es el conocimiento. Dice, ellos tienen, versículo 2, celo de Dios, pero no conforme a ciencia, no conforme al conocimiento. Para que una persona sea salva, hay cierto conocimiento que ellos necesitan de tener.
y sin ese conocimiento se quedan perdidos. Y ese conocimiento se llama el Evangelio. Ellos no sabían el Evangelio, no tenían el entendimiento del Evangelio y lo demostraban. Versículo 3 es que ellos ignoraban la justicia de Dios, ellos ignoraban la manera que Dios justificaba al hombre, ellos no tenían entendimiento de que Dios justificaba al hombre por fe en Cristo Jesús únicamente, y ellos procuraban establecer su propia justicia. Ellos trataban de seguir las leyes del Antiguo Testamento, hacer obras, demostrar celo, tener estudio, confiar en que eran judíos para sentirse que eran salvos. Y Pablo dice, no, están perdidos porque ellos no tienen el conocimiento de que la salvación es por fe en Cristo. Dios no acepta ni linaje, ni obras, ni esfuerzos, ni asistencia al templo, ni asistencia a la iglesia, ni diezmar, ni ofrendar, ni nada de eso para justificar, para declarar a un hombre o mujer justo. Dios únicamente salva a la gente por medio de fe en Cristo Jesús. Entonces en el versículo 4, Pablo dice que el fin de la ley es Cristo. Cuando uno recibe a Cristo, uno está acabando con tratar de justificarse por guardar la ley. Él justifica a todo aquel que cree en Él. En Romanos 3 nos dice que la justicia de Dios viene por medio de la fe en Cristo Jesús, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, y escuchen esto, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que está en Cristo Jesús. Entonces, ese es el Evangelio, eso es lo que ellos no entendían. Y si tú estás pensando en tus seres queridos, ¿por qué ellos no son salvos? Son por las mismas razones, porque muchos de nuestros seres queridos piensan que van a ser salvos por sus obras, porque no hacen tantas cosas malas que buenas, porque han sido bautizados, porque son parte de una religión. Es obras, es esfuerzo humano, y cuando ellos están procurando establecer su propia justicia, no se están sometiendo a la justicia de Dios, que es venir a Cristo, reconociendo que uno es pecador, confiando en Cristo, en su sacrificio en la cruz, en arrepentimiento, y porque no hacen eso, tratan de, por llegar a la iglesia, de por leer la Biblia, justificarse, de por adorar a la Virgen, justificarse. Dios los rechaza. Entonces, ese es el conocimiento que Israel no tiene, ese es el conocimiento que muchos de nuestros seres queridos no tienen, y es la razón que muchos se quedan en las tinieblas. Entonces, cuando Pablo llega al capítulo 10, versículos 5 al 10, él comienza a explicar que esto de ser salvo no es una cosa complicada, no tienes que ir al mar para buscarlo, no tienes que ir al cielo para bajar a Cristo para ser salvo. Él está citando Deuteronomio 27, Deuteronomio 30, y él básicamente dice en el versículo 8 que la palabra de fe está cerca, está en tu boca, está en tu corazón. Esa es la palabra de fe que predicamos, dice Pablo, y dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, Pablo le está tratando de explicar a los judíos, no es que la salvación se requiere que un gran esfuerzo, ¿verdad? Que es por obras, no, es una cosa que uno se puede acercar a Dios con simplemente confiando en Cristo, confesando a Cristo, creyendo en su corazón que Él es el Mesías, que Él resucitó de entre los muertos para nuestra justificación. Y cuando uno hace eso, versículo 10, resulta en justicia, resulta en salvación. ¿Okay? Es un mensaje simple, pero él está explicándole a los judíos en Roma por qué la mayoría de los judíos no son salvos, y es porque ellos no se han sometido a ese plan de salvación por fe en Cristo Jesús, y están tratando de ir al cielo y mar, y Pablo dice, esa no es la manera, es por fe en Cristo Jesús. Cuando llega Pablo a los versículos 12 y 13, básicamente dice que Dios no hace acepción de personas. Dios es misericordioso, no es parcial, es misericordioso con todos los que confían en Él, sean judíos, sean no judíos. Y lo que le falta a la gente y lo que le falta a judío es simplemente escuchar el Evangelio, escuchar este mensaje de la palabra de Dios. Entonces, cuando llega al versículo 14 y 15, comienza a decir cómo van a invocar en cual no han creído, cómo creerán en aquel de quien no han oído, y cómo oirán sin haber quien les predique. Para que el judío sea salvo, para que cualquier persona sea salvo,
Bien simple, ya sabemos cuál es el mensaje, fe en Cristo Jesús, pero lo tienen que escuchar. Alguien necesita salir, alguien necesita decir, mira, este es el mensaje, este es el camino, Jesucristo. Y si nadie habla, si nadie predica, y más que nada es una exhortación para nosotros como cristianos, si no decimos nada, entonces no hay manera que el mundo sea salvo. Ahora, yo sé que teológicamente Dios va a salvar a quien Él va a salvar, pero ese no es asunto de nosotros. Como dicen los americanos, that's none of your business. Lo que Pablo quiere que sepamos es que si no se predica el evangelio, si tú y yo no abrimos la boca y usamos palabras, entonces nadie va a escuchar. Si el cristiano no abre su boca, nadie va a escuchar. Y está en un pastor exhortarle a su congregación que predique la palabra de Dios, que salgan de la iglesia y que sean fieles en esa obra, ¿verdad? Puedes orar, puedes querer que sean salvos, pero si tú no te comprometes a también ser el instrumento para llevar el evangelio a tus seres queridos, entonces no lo van a escuchar. Y ayer tuvimos una clase de capacitación en evangelismo para personas que querían mejor poder explicar su fe. Y llegaron 5 personas. Ahora, nadie está obligado a hacer nada en esta iglesia, aparte de obedecer a Dios, pero se me hace que hubiera sido mucho mejor si más de nosotros hubiéramos ido para capacitarnos, para entrenarnos, para prepararnos, porque todos tenemos un llamado a abrir la boca, usar palabras y compartir la palabra de Dios con los que no lo conocen. Entonces, de eso se trató el versículo 14 y 15. Ahora llegamos al versículo 16. Okay, el versículo 16 es donde estamos hoy. Ahora que ya entiendes cómo la gente se salva, ahora que ya entiendes que es el mensaje viene al judío primero, ahora que ya entiendes que alguien tiene que llegar a decirles que no se van a salvar por simplemente de otra manera sin que alguien les predique. Y como ya sabes en el versículo 15 que Dios aprecia y es algo bello para Él que alguien vaya a predicar las buenas nuevas. Cuando llega al versículo 16 dice lo siguiente. Dice, mas no todos, ¿qué? Obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, y aquí está citando Pablo, Isaías 53, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? En otras palabras, el Antiguo Testamento decía que a pesar de que Cristo iba a venir, a pesar de que Cristo iba a ser crucificado, a pesar que ese mensaje se iba a predicar, habían algunos, especialmente de la nación de Israel, que no iban a creer ese anuncio, no iban a ser salvos, ¿verdad? Y así es, así es. Y lo que ves en el capítulo 10 es que puede uno anhelar como Pablo la salvación de sus seres queridos. Puede ser tan simple como poner tu fe en Cristo, el ser salvo. Puede ser que Dios no requiere esfuerzo. Puede ser, como dicen los versículos 6 y 8, ¿verdad? Que la palabra de salvación está en tu boca, como dice el versículo 8 y 9. Que Dios es rico en misericordia. Todos los que simplemente invocan su nombre, todos los que simplemente dicen, Dios, perdóname, soy pecador. Versículo 12. A pesar de que personas son enviadas para hablarles y predicarles, no todo judío y no todo no judío va a creer. Va a creer. Entonces, esta es la base, hermanos. Esta es la base para el mensaje, que hay una estrategia ahora que ya se ha manifestado cómo se va a salvar la gente, ahora que ya se ha establecido que alguien tiene que salir, ahora que se ha establecido que algunos no se van a salvar porque no van a creer, no se van a arrepentir. Ahora tenemos la base para seguir en el capítulo 10 y entender, ok, pues qué es lo que va a hacer Dios con estas personas que lo rechazan. Ok, entonces de ahí vamos a comenzar a desarrollar nuestros puntos. Versículo 17 es un recuerdo. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hemos escuchado ese versículo una multitud de veces y lo usamos de diferentes maneras. Pero lo que está diciendo aquí Pablo es que la gente necesita escuchar. Y si no se predica la palabra de Dios, no se va a escuchar la palabra de Dios y no se va a producir la fe. Es otra vez una exhortación al cristiano que se capacite, que sea obediente, que use palabras, que no tenga miedo, ¿verdad? Y que cumpla su llamado de predicar el evangelio a toda criatura. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír que resulta en fe, que salva,
viene por la palabra de Dios. ¿Ok? Ahora, el versículo 18, hermanos, son básicamente preguntas, argumentos. ¿Ok? Preguntas retóricas, donde Pablo básicamente le va a mostrar al judío que no tiene excusa por rechazar a Cristo, no tiene excusa por ser incrédulo, ¿ok? Y esto es importante, hermanos, porque estas mismas excusas que Pablo nos va a dar y que las va a tumbar, son las mismas excusas que la gente hace y que tus familias hacen, de por qué, y que nosotros también hacíamos antes de por qué no habíamos entregado nuestra vida a Jesucristo. Y estas preguntas y estas teorías Él las va a mostrar y las va a tumbar, y eso te va a equipar a ti a poder decirle, ¿sabes qué? No, eso no es cierto, porque la Biblia dice tal por cual. Oh, es que yo nunca he escuchado el mensaje del Evangelio. No es cierto, porque Pablo dice oh, es que yo no sabía. Eso no es cierto, porque aquí la Biblia dice Entonces, esta es una manera que Dios te quiere equipar a ministrar a tu familia, a tus seres queridos, que no hay excusas ni para Israel ni para nosotros por nuestra incredulidad. Miren por favor el versículo 18. Dice, pero digo, y Pablo dice, ya sabiendo que el judío ha rechazado el mensaje de Cristo, pero digo, ¿no han oído? A lo mejor el judío no es salvo porque no ha oído, ¿verdad? Pobrecitos, están en Israel y este es algo nuevo, el cristianismo, y quizás la razón que la mayoría de los judíos han rechazado a Cristo es porque en realidad no han suficientemente judíos escuchado. Y Pablo va a decir, ¿sabes qué? Esa no es la razón. Y aquí nos dice, antes bien, que significa pero o mejor, y va a citar un versículo en la Biblia. Va a citar el Salmo 19, y el Salmo 19 dice que por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. ¿Cómo les puedo explicar esto en la manera que la puedan entender? Quizás algunos judíos no habían escuchado el Evangelio, ¿ok? Quizás algunos de tus seres queridos no han escuchado el Evangelio, ¿ok? Le podemos dar eso. Pero eso no significa que tenían excusa. Muchas personas piensan que por el hecho de que un ser humano no ha escuchado el Evangelio, no ha escuchado que Cristo es el camino, que Cristo es la salvación, que Cristo pagó por su dedo en la cruz y murió y resucitó el tercer día, y necesitan confiar en Él y arrepentirse. Muchas personas piensan que porque ciertas personas, por ejemplo, el pagano en África, ¿verdad?, no ha escuchado ese mensaje, que tiene una excusa, ¿ok? Y por cierto, yo escuché un pastor en K-Wave que dijo que Dios no va a juzgar al pagano en África porque no ha escuchado el Evangelio. Y eso es lo que está diciendo aquí Pablo. ¿Acaso no son responsables porque no han oído? Y Pablo responde con una cita del Antiguo Testamento, el Salmo 19. Y el Salmo 19 dice que por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Ustedes saben de lo que se trata el Salmo 19. El Salmo 19 se trata de la creación de Dios, y que la creación de Dios le manifiesta a todo el mundo que hay un Dios. Esa manifestación de que hay un Dios, el Antiguo Testamento nos enseña que el hombre tiene la responsabilidad, por el simple hecho que sabe que hay un Dios, por mirar los árboles y por mirar las nubes y por mirar los planetas, tiene la responsabilidad de arrepentirse y de entregarse a Dios, ¿ok? Y el hecho que un hombre no ha escuchado el Evangelio, eso no significa que no tiene excusa, porque lo que ocurrió es que ese hombre, esa mujer simplemente no respondieron a la manifestación de que hay un Dios con agradecimiento, y no respondieron a la luz, ¿verdad? Entonces, si Dios no les manda el Evangelio, es porque ellos no tenían ningún interés en Dios, tenían una indiferencia hacia Dios, y el hecho que no escuchen el Evangelio no tienen excusa. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí en el versículo 18. Ahora, si por favor voltean a Romanos 1, van a ver lo mismo.
van a ver que el hecho que una persona no ha escuchado el Evangelio no lo hace con excusa. Romanos 1, versículo 18, dice básicamente que la ira de Dios se está revelando en este momento desde el cielo contra toda la gente impía e injusta. Ok, en pocas palabras, que están deteniendo la realidad que hay un Dios. Y dice, versículo 19, porque lo que de Dios se conoce, les es que el hecho que hay un Dios, Dios ya se los manifestó. ¿Cómo? Por la creación, lo va a decir en un momento. Pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles desde ¿qué? Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de ¿qué? De las cosas hechas, de modo que no tienen ¿qué? No tienen excusa. Una persona que no ha escuchado el Evangelio, que no ha escuchado este glorioso mensaje, no tiene excusa, porque la razón que bíblicamente Dios no se lo ha mandado hasta el momento es porque esa persona no respondió cuando vio la gloria de Dios en la creación a adorar a Dios, a ser agradecido con Dios. Entonces lo que Pablo está diciendo es que no es que el judío no puede creer en Cristo porque no ha escuchado, es que el judío no quiere creer en Cristo y mucha gente es igual. No importa lo que les digas, no importa cómo le tratas de convencer, hay cierta indiferencia hacia Dios, hay cierto deseo de hacer lo que uno quiere hacer. Entonces podemos decir que la estrategia de Dios hacia la incredulidad, hacia el incrédulo, punto número 1, es, aquí lo ven, Dios considera al incrédulo responsable. Dios considera al incrédulo responsable. ¿Qué me importa? Me importa porque cuando alguien me dice, pues es que yo no sé, es que yo no tengo tiempo, es que algún día, yo le digo, si sabes qué, Dios te guarda responsable de adorar a su Hijo. ¿Por qué me dice eso? Porque el simple hecho que Dios te puso un sol, eso te deja con la responsabilidad ante Dios, es lo que dice la Biblia, de responder en adoración. Y el hecho que no lo haces y el hecho que no buscas la palabra de Dios, estás siendo una persona rebelde. No se los voy a decir con rencor o con enojo, pero es la manera que les puedo ayudar. Y si les puedo citar los versículos, ¿qué mejor bien les puedo hacer? ¿Verdad? Entonces aquí lo que está haciendo Pablo es tratando de plantar las excusas y decir, no, eso no es una excusa. Otra excusa, no, eso no es una excusa. Entonces, punto número 1, Dios considera al incrédulo responsable. No importa que no haya escuchado o que haya escuchado el Evangelio, tiene todo ser humano la responsabilidad de buscar a Dios. Simple y sencillamente. Ahora, versículo 19, aquí viene otra excusa de parte de Pablo para el judío, que también la va a tumbar. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? En otras palabras, ¿no ha conocido Israel que era posible que como nación rechacen a su Mesías? ¿No tenían el entendimiento de que todos juntos podían rechazar a Dios? Porque lo que ellos estaban haciendo, se estaban apoyando en el hecho que la mayoría de ellos no creían en Cristo para sentirse bien a gusto, que estaban bien con Dios. Dice, no han conocido esto Israel, y les va a mostrar que sí lo deberían haber sabido. Primeramente, Moisés dice, y aquí les está citando un versículo que está en su ley, que ellos lo deberían haber conocido: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Implicado, sí era posible que Israel total como una nación rechace a Dios, porque Dios le dijo a Moisés que un día la nación le iba a rechazar y Dios los iba a provocar con ira, trabajando con una nación que era una nación pagana. Dios se los dijo en Deuteronomio 32, 21. Se los puedo mostrar, se los puedo citar. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, hablando de su idolatría. Me provocaron a ira con sus ídolos. Y yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. En otras palabras, Dios les dijo al judío en el Antiguo Testamento que ellos como una nación lo podían rechazar a Dios. Todos por completo. Y no te confíes en el hecho que todos tus compatriotas me han rechazado para pensar que estás bien, porque el Antiguo Testamento decía que
que eso iba a pasar, ¿verdad? Disculpen, una vez que lo rechazaban, eso significaba que Dios iba a dejar de trabajar con la nación de Israel y los iba a provocar con celos, trabajando con otra nación, y es lo que ha ocurrido. ¿Tú y yo somos judíos? No, la iglesia por la mayor parte consiste en no judíos, y Dios está usando a la iglesia para provocar a ira a celos a los judíos, pero vamos a hablar más de eso en un momento. Versículo 20. En otras palabras, aquí hay otro versículo. Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. En otras palabras, aquí hay otro ejemplo de que Dios, cuando su pueblo lo rechazaba, iba a ir y iba a trabajar con otro pueblo, y esta es una cita de Isaías 65, 1 y 2. Entonces, en estos versículos 19 y 20, Dios está estableciendo algo, hermanos. Está estableciendo algo, una estrategia que Él tiene con los no creyentes, con los incrédulos. Ellos piensan que Dios nunca rechaza, que Dios ama a todos, y sí, Dios ama a todos, pero que ellos, con Dios está en su corazón, y Dios dice: no, la realidad es que cuando me rechazan, yo los rechazo, ¿ok? Y yo dejo de trabajar con ellos y yo me muevo a trabajar con otras personas. Es la estrategia de Dios hacia la incredulidad. Entonces, el primer punto fue que Dios considera al incrédulo irresponsable. Esa es la estrategia de Dios. Y el segundo punto es que lo que Dios hace, y dile a tus amigos, dile a esas personas que dicen: ¿sabes qué? No, yo busco a Dios de mi manera. No, es que ¿sabes qué? Dios está en mi corazón. Dios sabe lo que yo siento, y no, yo tengo mis ideas y tú no puedes inculcar. No, le puedes decir: ¿sabes qué? Mira, la incredulidad es que no eres obediente con Dios. La incredulidad es que no te has entregado a Dios. Y si tú lo rechazas a Dios, entonces lo que dice la Biblia, lo que tú dices, lo que tú piensas es algo, pero lo que dice la Biblia es que Dios, si tú lo rechazas, Él te rechaza, Él te pone a un lado, y Él va y trabaja con otra persona que va a responder en amor hacia su Hijo. ¿Ok? Entonces ese es el punto número 2. Dios, en su estrategia hacia el incrédulo, rechaza al incrédulo, deja de trabajar con él y se mueve a trabajar con otras personas. Eso es lo que nos enseña el versículo 9 y el versículo 20. Y si quieren más versículos para comprobárselos, en Mateo 21, escuchen lo que Jesús le dijo a los fariseos: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. En otras palabras, judíos, el hecho que ustedes me rechazan, yo voy a tomar el reino de Dios y yo se lo voy a dar a la iglesia. Y la iglesia va a trabajar, va a predicar, va a hacer la obra que ustedes nunca quisieron hacer. ¿Por qué? Porque yo los voy a dejar a un lado y yo voy a trabajar con otros. En Hechos 18, versículo 6, Pablo le dijo a los judíos que estaban blasfemando, se sacudió los vestidos y dijo: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo estoy limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Entonces, hermanos, la incredulidad de Israel, la incredulidad de usted, si usted está aquí y no se ha entregado a Cristo, si usted no está viviendo una vida de obediencia a la palabra de Dios, causa que Dios te rechace, te ponga a un lado y comience a trabajar con otra persona que quizás lo va a aceptar. Y aunque tú digas: Dios conoce mi corazón, es que yo no sé, es que yo tengo mi manera, eso son ideas que quizás Satanás está plantado en la mente, pero no son bíblicas, ¿verdad? Y es posible que estés en la tercera fase de la manera que Dios trabaja con personas incrédulas. ¿Sabes cuál es la tercera fase de la manera que Dios trabaja con personas incrédulas aquí en este pasaje? Miren el versículo 19 otra vez. Quiero mostrarles esa tercera fase de la manera que Dios trabaja con personas incrédulas. En versículo 19, fíjense lo que dice, y ya se los he mencionado. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? ¿No sabía Israel que todos juntos lo podían rechazar? Dice: sí, porque Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Hermanos, parte de la estrategia que Dios tomó con Israel
¿ok? Una vez que lo rechazaron a él, es que él desarrolló una estrategia donde él iba a comenzar, ya estando a un lado, él iba a desarrollar una estrategia donde él, para que regresen a él, los iba a provocar a celos. ¿Cómo es eso? Pues en Hechos capítulo 3, no sé si lo puse aquí arriba o no. No lo puse aquí arriba. En Hechos capítulo 3 nos dice, ¿por qué no voltean ahí? Para mirar juntos. Cómo Dios los provocaba a los judíos a los celos. Versículo 12. Disculpe, no es 3, es 5. Hechos capítulo 5. Como estoy ciego, no lo podía ver bien. En Hechos capítulo 5, Dios disciplina a 2 cristianos por mentirosos y por hipócritas y los mata. ¿Ok? Y todo el mundo lo ve. Todo el mundo, creyente y no creyente lo ve. Y en el versículo 12 nos dice que por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y muchos prodigios en el pueblo de Dios. Y estaban todos unánimes, estaban todos juntos en el pórtico o en el patio de Salomón que estaba en el templo. De los demás, fíjense, estos son los no creyentes, los judíos que no habían creído. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Oh, es que los odiaban, ¿no? Mas el pueblo, los alababa grandemente, los admiraba. Decían, wow, sí, wow, hay algo ahí, hay un Dios. Y no se querían unir a ellos, no querían morirse, pero tampoco les faltaban el respeto, tampoco los miraban como si no estaba pasando nada, los alababan grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, y gran número así de hombres como de mujeres. Entonces, lo que ves es que cuando el pueblo de Israel rechaza a Dios como nación, Dios comienza a mostrarles en la iglesia que hay algo ahí de poder y hay algo ahí de vida que ellos no tienen, ¿verdad? Entonces, la estrategia que Dios hace hacia la incredulidad, hermanos, número 1 es que los cuales responsables, número 2 es que los rechaza, deja de trabajar con ellos y trabaja con alguien más, número 3, Dios provoca al incrédulo a celos. ¿Cómo es eso? Hermanos, cuando tú vives de la manera que Dios quiere que tú vives, que tú vivas, cuando tú amas, cuando tú tienes gozo, cuando tú vives en santidad, cuando tú vives en amor, cuando tú amas a tus enemigos, cuando tú tienes una generosidad que es incomprendible, una paz, tu vida se hace atractiva a personas que no conocen a Dios. Tu vida se hace la única esperanza que en realidad hay en este mundo, porque el resto que ellos ven es desastre. ¿Ok? Eso es lo que ocurre. Y comienza a desarrollarse en el corazón del no incrédulo cuando observa tu vida, cuando observa cómo Dios trabaja en tu vida, cuando ve cómo tu esposo te ama, tu esposa te ama, cómo se llevan, cómo son los hijos, cómo son respetuosos. Y no es así, obviamente, en todo asunto, ¿verdad? Pero por la mayor parte, cuando ellos observan estas cosas, cuando ellos observan, especialmente cómo tú hablas de Cristo, cómo tú hablas de Dios, cuando tú dices, oh, es que yo le pedí a Dios y que Dios me mostró, que Dios me respondió, que Dios me contestó, o que Dios me quiere santo, que Dios me quiere puro, es que yo voy a seguir a Dios aunque me bendiga o no me bendiga, aunque me dé o no me dé. Cuando ellos escuchan eso, ellos, wow, los impacta. Los impacta y se les hace interesante, y a lo profundo de su corazón ellos quieren eso. Y si tú estás aquí hoy y tú no has entregado tu vida a Cristo, Dios, estoy casi seguro que te ha puesto a alguien en tu vida, persona o personas, puede ser una familia, puede ser 2 o 3, que tienen algo que tú ves y tú dices, aquí sí hay algo, ¿verdad? Y es la manera que Dios trabaja con personas incrédulas, ¿verdad? Y si eres honesto, es algo que tú
tú deseas. Y la única razón que quizás no vienes a Cristo todavía es porque tú amas tu pecado y tu pecado te está deteniendo. Y Juan 3:20 dice que todo aquel que hace lo malo no viene a la luz para que no se descubra sus obras y sean reprendidas. Pero es la manera que Dios trabaja con personas incrédulas. Y lo que yo he visto, hermanos, no sé si ustedes lo han visto, es que hay personas que no son creyentes y ven eso en tu familia o en tus hijos, pero en vez de entregarse a Cristo, lo que ellos hacen es ellos hacen su propia versión de la vida cristiana. Comienzan a ir a su iglesia, ¿verdad? Le agregan un poquito de Dios, un poquito de oración, se ponen a comportar un poquito. Quieren los beneficios de Cristo sin Cristo. Y lo que yo quiero decirte, si estás aquí y no has entregado tu vida a Jesucristo, es lo que tú necesitas, es a Cristo, es al Hijo de Dios, tener una relación personal con Él. Él es el que hace la diferencia. No se trata de una religión o ellos viven diferente, ¿verdad? O no es tradición. No, esto es que Dios ha entrado a habitar en ese hogar, a habitar en ese corazón. Y Él ha cambiado y los ha hecho una nueva creación. Y si tú quieres eso, tú necesitas recibir a Cristo. Y eso implica que necesitas abandonar tu pecado y necesitas dejar que Él entre, ¿verdad? Y sin eso no vas a tener lo que ellos tienen, pero es lo que Dios hace. Esa es una de sus estrategias. Por eso es que en Mateo capítulo 5, que es lo que Jesús dice al cristiano, para que se porte de una manera que es digna. Dice, esto no lo tenía en mis notas, ¿verdad? Dice, vosotros sois la luz del mundo. Son una ciudad asentada sobre un monte. Ese es Mateo 5, 14 y 15. No se puede esconder, no se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que estén en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, si yo me pongo a pensar en mis seres queridos, si yo me pongo a pensar en cómo Dios está trabajando en sus vidas, yo tengo que reconocer que bíblicamente de la misma manera que Dios provocó a los celos a los israelitas, Dios está usando mi vida para provocar a mis familiares, a mis amigos, a mis amistades, a mis trabajadores, a querer lo que yo quiero, a querer lo que yo tengo, disculpe, y lo que yo tengo es Cristo. Y si quiero ver en realidad a Dios trabajar en sus vidas, necesito vivir una vida santa, necesito mostrar amor, necesito llevar un gozo, necesito ser obediente, necesito ser verdadero, porque cuando no lo soy, voy a causar confusión, voy a socavar y voy a hacer daño a la estrategia que Dios tiene con esas personas. ¿Por qué? Porque Dios provoca al incrédulo a hacerlos con nuestras vidas, ¿verdad? Entonces es importante, es muy importante lo que estamos viendo aquí. Y hay cristianos que tienen celos de otros cristianos. Todo lo que yo estoy diciendo lo ven en otros cristianos y eso le da celos. Y eso está mal, ¿verdad? Porque la Biblia dice que un cristiano se debe que regocijar con otros cristianos. Cuando ven la bendición, regocijarse con ellos. El amor no es celoso, ¿verdad? Entonces pueden hacerme un favor. Trabajen diariamente con la ayuda de Dios en su carácter, en su comportamiento, en su enojo, en su gozo, en su amabilidad, en su cortesía, en la manera que usas palabras, gracias, por favor, porque tú eres parte de la estrategia de Dios hacia las personas incrédulas y no podemos causar nosotros confusión. Versículo 21. Pero acerca de Israel, dice, ya dijo que los iba a poner a un lado y que iba a trabajar con otros, y ahora regresando a Israel. Y por cierto, Dios no ha rechazado a Israel por total. Eso lo vamos a ver la próxima semana cuando entremos en el versículo 1. Ellos otra vez van a llegar a que Dios trabaje con ellos. Pero por el momento
están en rechazo, y acerca de Israel dice, esta también es una cita del Antiguo Testamento, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. ¿Cómo es que Dios trata con los incrédulos? ¿Cómo es su estrategia, hermanos? Él sigue extendiendo su mano. Él sigue amando. Él sigue buscando de reconciliarnos. Dios dice, Israel no se pierde por falta de amor. Israel no se pierde por falta de que yo procure salvarles. Dios le mandó a Israel sus profetas. Dios disciplinó a Israel. En la tierra de Israel hubo momentos donde ellos tenían malos reyes, no tenían lluvia, no tenían comida. Él disciplinó a Israel llevándolos a otras tierras a través de la cautividad. Siempre los regresó. Y Dios dice, yo hice todo esto porque yo quería que ellos regresen a mí, ¿verdad? Pero en su historia ellos fueron desobedientes y contradictores a la palabra de Dios. Entonces lo que esto nos enseña de nuestros seres queridos, de aquellas personas que están en rechazo y que persisten en rechazo, es que la gente no se va al infierno, hermanos, por una falta de amor. Dios ha hecho tanto para tratar de alcanzar a personas que no responden. Y número uno, Él ha mandado a su Hijo. Número uno, Él ha mandado a su Hijo. Entonces, ya vimos que la estrategia de Dios es que Dios considera al incrédulo responsable, que Dios lo rechaza, deja de trabajar con él y comienza a trabajar con otras personas, que lo provoca al incrédulo a celos. Y punto número 4, Dios sigue amando al incrédulo. Dios sigue amando al incrédulo, hermanos. Entonces vamos a hacer un resumen aquí de lo que hemos visto para ya concluir el capítulo 10. Lo que hemos visto, hermanos, es que Dios dice, tú lleva mi palabra. Tú no pretendas que las personas van a ser salvas si tú no abres la boca y tú no uses palabras. Pero a pesar de eso, algunos no van a creer. Algunos no se van a entregar a Cristo. Muchos van a ser como los judíos, celosos para Dios, interesados en las cosas de Dios. Van a estar tan cercas, pero no van a llegar. Van a escuchar el Evangelio y simplemente no van a entender. Va a ser como bla, 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 bla. Y se ve, hermanos, se ve hoy en día que personas que van a la iglesia hacen cosas que demuestran que parece que todavía son incrédulos, ¿verdad? Muchos, un ejemplo nomás, he visto en Facebook, personas cristianas que todavía están orándole a santos, ¿verdad? Cuando la Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y el hombre, y ese es Jesucristo hombre. Entonces, en medio de lo que vemos, hay personas que van a rechazar, incluso estando en la iglesia. Pero lo que Dios hace con ellos es lo que acabamos de mirar, ¿verdad? Él los guarda responsable, Él los sigue amando, Él los rechaza, trabaja con otras personas y todo lo que hemos visto. Pero ¿cuál debe ser nuestra estrategia, hermanos? Nuestra estrategia debe ser que nosotros seguimos buscando y trabajando con ellos. Hay un dicho que dice, si ellos van al infierno, que vayan al infierno con nuestros brazos abrazándolos por las piernas. Si ellos quieren saltar en ese lago de fuego, que ellos salten al lago de fuego, pero que ellos sepan que nosotros hicimos todo lo posible para hablarles de Cristo, para llamarlos al arrepentimiento, para llamarlos a que abandonen el confiar en su religión, el confiar en sus propias obras y confiar únicamente en Cristo, que se vayan con eso. La estrategia de Dios es una, pero la estrategia del cristiano es que sigue trabajando, que sigue buscando, que sigue orando y que sigue procurando traerlos con ellos a Jesucristo. A Pablo le dijeron que él estaba loco, porque él estaba como loco tratando de mostrarles a las personas que Jesucristo era el único Salvador y que venía un juicio sobre este mundo. Y a uno de los reyes, el rey Agripa, le dijo, mucho aprender te ha hecho loco, ¿verdad? Y le dijo,
casi me convence ser un cristiano en Hechos capítulo 26. Y pienso que eso debe ser nuestra respuesta. Debemos nosotros también tener una estrategia, saber lo que Dios está haciendo y explicar. ¿Sabes qué? No, lo que estás diciendo, no, así no son las cosas. Pero no seamos indiferentes. Si ellos quieren ser indiferentes, que ellos sean indiferentes. Si ellos no tienen una urgencia, que nosotros sí tengamos una urgencia. Si ellos no quieren escuchar el mensaje, que nosotros seamos el mensaje con la manera que nos comportamos, ¿verdad? Pero necesitamos reconocer que somos parte de la estrategia de Dios y no podemos darnos por vencidos. Vamos a orar.